Yo no tenía muy claro qué quería hacer cuando grande. O sea, yo en ese momento estaba de pintora, pero lo que quería era ver el mundo, comerme el mundo, viajar, conocer otras culturas, otros modos de vivir, de pensar. Yo sabía, en ese momento París era pues como la... Comenzaba a competir con Nueva York, digamos, como la capital del mundo en el arte, en la pintura. Mm, y yo estaba ávida de saber qué pasaba en la capital del mundo. Ya había estado en Nueva York, en realidad había hecho ya un viajecito a Nueva York cuando la feria de Nueva York y que yo era profesora aquí de Historia del Arte. De manera que yo ya había conocido Nueva York, pero mi formación intelectual y cultural era más hacia Europa y entonces pues yo necesitaba no solamente París, sino Europa, ¿no? De manera que era como conocer, aprender, era una época más de eso, de adquirir conocimientos, más que de ejecutar un plan de que yo cuando grande quiero ser no sé qué tal cosa y estos son los pasos, no. No, en ese momento yo no tenía muy claro, era esa cosa de juventud, de querer uno ver el mundo y a ver dónde se va a ubicar. Pues viéndolo ahora retrospectivamente, yo con el cine tenía ya una larga historia de amor, porque en la universidad, antes de irme a Francia, había inventado con un par de amigos, un inglés y un colombiano, habíamos inventado lo que fue el primer cineclub que hubo en la Universidad de los Andes. Yo en ese momento me había devorado todas las enciclopedias, sobre todo la de George Sadul, sobre la historia del cine. Veía cine como una descosida. Aquí a Colombia llegaban las películas de Francia Films, o sea, yo vi toda la nueva ola francesa de los años 60 antes de irme y estaba muy empapada del cine. Y entonces cuando llegué a París, que mi beca era para estudiar historia del arte en el Instituto de Arte y Arqueología, primero odié ese sitio, me desencantó, me pareció aburridísimo, pero pues tenía que acabar mis estudios. Pero luego pues yo era un ratón de cinemateca y un ratón de cines, veía películas a diario, vivía en el barrio latino, de manera que ese barrio es lleno de teatricos, de manera que yo continué esa como educación por dentro del cine, de conocer el cine que se hacía. Me preguntaste la fecha, yo llegué a París en el 67. Y ya había visto aquí lo que era el nuevo cine que se estaba haciendo pues en Francia y en Italia, todo Fellini, evidentemente, Antonioni, etcétera, pero es en París donde descubro el cine latinoamericano y básicamente el cine brasilero. El cine brasilero me abrió los ojos, fue un cine que yo dije, es el cine que tenemos que hacer en Latinoamérica. Pero yo todavía no decía, es el cine que yo tengo que hacer, sino allá, Latinoamérica tiene la responsabilidad de hacer ese cine, a lo cual se sumaba evidentemente el cine cubano. Y más adelante, ya en el 68, es cuando conozco ese famoso peruano Jorge Reyes, que me invita a ser de traductora en un corto que él iba a hacer. Cuando yo veo que este peruano, sin plata, sin hablar francés, sin nada, no era un rubio alto grande como eran los directores gringos que uno veía pues en las revistas, sino un zaporrito como yo, chiquito y latino, y estaba haciendo cine, es cuando realmente yo digo, yo voy a hacer cine. Eso fue lo fundamental. Y eso es como quien dice abril de 1968. Sí, era el cine brasilero, era contar las historias nuestras desde un punto de vista local, nuestro. Y eso me permitía todo mi acervo, digamos, alrededor de la imagen, todo eso que yo había estudiado y trabajado en la pintura, estaba implícito en el cine, es decir, el trabajar con la composición, con la luz, con el color, con las formas, era todo lo que yo llevaba como bagaje y que lo podía meter justamente en el cine, de manera que fue como el aterrizaje de todo eso que yo tenía entre el coco, que finalmente encontré que por dónde era. Entonces, de las primeras cosas que yo hice fue comprarme una cámara
una preciosa Super 8, que yo me podía financiar los rollitos y comenzar a aprender a hacer cámara. Y luego se abre la Universidad de Vincennes y entro a estudiar allá cine. No, para nada. No, Europa, pues en Francia, no puedo generalizar Europa, pero en Francia ya en ese momento había directoras mujeres, aunque poquitas, pero había, y las mujeres trabajaban en el cine igual que los hombres, es decir, en esa película había muchísimas mujeres trabajando en producción, en edición, en muchos campos, y no había esa cosa horrible de aquí de las mujeres que no se metían. Es que cuando yo me fui, por ejemplo, las mujeres no hablaban de política. Las estudiantes universitarias no se hablaba de política, ni en las reuniones sociales. La mujer no intervenía en la política. En cambio, me sorprendía cómo las estudiantes francesas eran beligerantes y discutían igual que los hombres, ¿no? No había esa cosa tan partida como lo podía haber en ese momento en Colombia. Bueno, aquí en Colombia había el antecedente de dos mujeres que son Marta Rodríguez y Gabriela Samper, que habían estado en el campo del documental. Yo desde antes de irme ya había conocido una primera montaje de Chircales de Marta Rodríguez, cuyos pasos seguí porque tomé clases allá con el equipo de Jan Rush, y Gabriela Samper, que había hecho unos documentales. Pero claro, ninguna se ha metido en la ficción, ninguna nunca tampoco dirigieron actores ni hicieron ficción, sino documental. Pero el primer problema que yo tuve cuando yo llegué es que como yo venía de estudiar afuera, yo no conocía a nadie del mundo del cine. A nadie es nadie. Yo volví en el 71. De las primeras cosas que hice fue ir a un festival de cine en Cartagena y tratar de buscar quiénes eran mis colegas, quiénes eran los señores. Yo me fui con mi hijo Lucas, que tenía como 6 meses. Pero en todo caso, yo creo que me miraban como un moco los colegas, futuros colegas, porque pues una chica, hay una jovencita con un niño diciendo que quiere ser directora, yo creo que pues poco bolas le paraban a uno. Sí, eso sí lo miraban a uno muy por debajo, ¿no? Yo empecé con un corto, o con varios cortos, hice un par de cortos en Super 8 con mi cámara, que eran, pues digamos que yo los hacía financiados por mí. Mi primer trabajo fue en el SENA y después en el Ministerio de Educación, en cosas de educación audiovisual, y entonces de la plata que yo ganaba, aparte del aporte a familia y etcétera, compraba mis rollitos y hacía como unas peliculitas personales, que son dos. Una se llama José Joaquín Barrero, pintor colombiano, y la otra se llama Beatriz González y Musa, sobre la obra de mi compañera de estudios de Bellas Artes, Beatriz González, la pintora. Pero esos eran unas como peliculitas ahí un poco amateur, digamos, y profesionalmente esa primera que hice, que fue con un par de socios, que se llama Llano y Contaminación, que nos fue bien. Era un corto de denuncia, porque estábamos en los 70 y uno tenía que hacer cine de denuncia. No, a mí no me gusta hablar de mis relaciones familiares, pero Rafael fue siempre cómplice de mis trabajos. Teníamos una repartida de que yo me encargaba de la parte de educación, o sea, lo que... pero había épocas en que yo no ganaba nada y él fue de una solidaridad absoluta. Cuando hice un préstamo para una película, el pagaré lo firmamos los dos. Sí, yo tuve un compañero de vida espléndido y adorable. Y ahí pues teníamos mucha independencia. En algunas películas él trabajó conmigo. En mi primer largo fue el director de arte, y algunas veces actuó en mis películas, pero en papelitos chiquitos. Él era arquitecto y tenía su oficina y pues estaba ocupado. No, ninguna ha sido fluida, ¿no? Cada película es un parto complicadísimo. Pero claro, es la más famosa porque además ha encontrado una identificación muy grande de las mujeres con esta líder adorable, por supuesto. Pero todas han sido, digamos que en la que arriesgué más en lo económico fue la primera, fue con Su música otra parte, porque fue un préstamo. Y es un préstamo que duré pagándolo un tiempo hasta que logré negociar la deuda,
gracias a María Emma Mejía, que fue la gerente de Focine. Pero era un momento en que ya eso no le pasa a los cineastas en Colombia, y es que el riesgo lo asumíamos Rafael y yo, mediante unos pagarés por el valor de lo prestado. O sea, era una certeza, yo estaba segura de lo que hacía, digamos que me había preparado bien, había estudiado una carrera, ya llevaba muchos cortos que había hecho, que había ganado muchos premios, de manera que yo sabía, digamos, lo que hacía. Eh, lo que no sabía era cómo respondía eso financieramente, porque eso nunca hicimos un estudio de factibilidad ni todo lo que se hace ahora. No sabíamos realmente, esa generación mía, no sabíamos cuál es el recaudo posible. Sin embargo, firmábamos esos pagarés, contraíamos la deuda y nos lanzábamos al agua. Yo creo que a las mujeres nos daba miedo. Yo creo que a mí me ayudó mucho haber estudiado afuera. A las mujeres, sí había mujeres que hacían cortometrajes, un cortico, pero durante casi 20 años yo fui la única que tenía largometraje de ficción. Y me pasa que iba a festivales internacionales y allá encontraba muchísimas venezolanas directoras, muchísimas mexicanas, muchísimas argentinas, peruanas, y este país era el más maldito machista, porque yo no tenía otras colegas, no había otras directoras. Había directoras de corto, por eso digo, o de documentales, pero de la ficción había un temor enorme. Muchas veces me lo he preguntado, saber por qué esa timidez de las mujeres, que hasta ahora sí ya se ha destapado, pero que duró tanto. A veces uno le echa la culpa a las mamás. Las mamás, por ejemplo, son las primeras en educar a las mujeres de que sea suave, de que uno está para ayudar al marido, de no hablar, de no gritar, de no imponerse, de bajar la cabeza, esa como no perder feminidad. Entonces una mujer dando órdenes puede perder feminidad. Eso puede ser una de las culpas. Otra es que sí, instintivamente, lo digo porque cuando fui profesora en la Universidad Nacional pasaba, que instintivamente las mujeres que estaban estudiando para dirección de cine, en el corto que tenían que hacer para graduarse, generalmente eran la asistente de dirección del novio, o la actriz para el novio, o la productora para el novio, pero no ellas ser la directora y la que se consigue la plata y la que arma el equipo y la que todo eso. No sé por qué. Quizá para mí fue un buen ejemplo mi mamá, fue una mujer que trabajó siempre, y mi papá existía y era ingeniero, pero las cargas de la casa se repartían. Porque yo entendí muy pronto que en una pareja era muy importante la independencia económica. Y eso no soy yo que me la invento, sino ahí está Virginia Woolf y todo lo que han escrito las mujeres antes de nosotros y Simone de Beauvoir, porque es que yo sí quería realizarme como persona pensante. Y entonces mucho he reflexionado por eso y el por qué el 80 o 90% de las mujeres directoras en Colombia son directoras de documental. Y es que los hechos se suceden afuera de ellas. Ellas van con la cámara y cuentan lo que otros hacen. Pero cuesta más trabajo que la mujer mire para adentro y cuente sus historias propias, porque le da susto un poco ese striptease, ese desnudarse, ponerse en evidencia, sí. Entonces no contamos nuestras propias historias. Y es que resulta que cuando uno escribe un guión de ficción, uno se está empelotando. Uno está contando su yo. Y eso quizás nos han educado tanto en ese pudor y en ese guardarse, y somos muy tímidas para... Ahora, no es la actualidad que uno ve en todos los influencers y todo eso, es que yo soy la más berraca y yo soy la más divina y yo me empeloto en público, pues, ¿no? Que es como ya el otro extremo, porque ya estamos hasta aquí de estas influencers. Y siguen sin profundizar, porque lo que están mostrando es las tetas, la barriga, el culo, pero no están de verdad interiorizando su yo, sus deseos íntimos de realización, digamos, ¿no?
Pues ve, hay un montón de feminismos. Yo me considero absolutamente consciente de la situación de la mujer. Entonces soy de algún matiz del feminismo. Ya no sé de cuál, porque hay muchos. Pero evidentemente soy consciente de la injusticia a lo largo de los años con las mujeres, de la situación frágil de las mujeres, de lo importante que ha sido la participación de las mujeres en la política y en el arte y en la cultura y etcétera. De manera que estoy con las mujeres. Pero quiero aclarar que nunca he sido fanática ni de izquierda ni de ninguna movimiento, nunca, o sea, odio los iluminados, los que saben la verdad, los que marcan la pauta. He peleado por defender mis cosas y por ayudar a las colegas, pero igual a los colegas, ¿no? Siempre he peleado también por mis compañeros de los directores y los guionistas, de manera que eso me ha permitido ser, digamos, con un cierto escepticismo en las cosas. Soy una persona consciente de las necesidades de la gente, pero nunca he sido fanática. Siempre he sido muy escéptica de esas exageraciones. Bueno, yo por agüero no cuento en lo que estoy, pero es a partir de una película, la primera que hice cuando llegué a Colombia y que se había perdido y apareció 50 años después. Entonces es alrededor de ese, es un documental chiquito sobre el oro del Chocó. Es un viaje que hice al Chocó y que se estuvo perdido 50 años y ahora apareció, y eso me lleva a una serie de reflexiones. Entonces es entre documental y ficción, algo que estoy escribiendo y buscándole la financiación. Estoy en ello. Pero lo otro en que estoy también muy activa es en la vicepresidencia de DASC, porque estamos apoyando los directores de cine y de televisión mediante la recopilación de sus regalías, ¿no? Como derechos de autor, y entrega a ellos. Es una ayuda que se le da al director de cine, que es una persona que trabaja siempre freelance, que no, pues los más viejos nunca tuvieron o tuvimos, bueno, pensión de jubilación, porque no se cotizaba. Hoy en día, por fortuna, sí están obligados, pero que es una población muy vulnerable y a través de ellos, pues, poder hacer algo por ese gremio, que es muy importante porque los directores y los guionistas son los que nos cuentan y los que nos hacen soñar. Digamos que tú me preguntabas por mi paso por el Ministerio de Cultura. Yo dije que había sido mi servicio militar, que cumplí con la patria y que no lo vuelvo a hacer. Pero fueron 2 años en los cuales tuve la posibilidad de mirar desde más lejos, digamos, esa situación y todo lo que se puede hacer desde el Estado. Y ahí pues fue un momento en que pude desarrollar las maletas de cine colombiano, de lo cual estoy muy orgullosa, porque fue llevar el cine colombiano a donde nunca había llegado, a las regiones, donde no ha llegado, sigue sin llegar, mejor dicho. Que he dicho 1000 veces que yo no sé por qué desde el ministerio o desde Proimágenes no se replica eso que ha hecho Cine Colombia de la Ruta 90, que lo han hecho con cine americano, pero que por qué el Estado no puede hacer eso y pedirle ayuda a la Armada y al Ejército para llevar el cine a donde nunca llega, pero para llevar el cine colombiano, conocernos a nosotros mismos. Ay, porque el trabajo implica también un montón de habilidades políticas, que es un mundo de la política que sí es muy agobiante y que es muy duro, y creo que no soy una buena política, porque soy una persona más bien que soy polémica, que me gusta sacar adelante los proyectos, pero que se vuelven evidentemente casi que proyectos personales. Un poco lo que hago ahora en DASC es como una retoma de eso, ¿no? De una cosa más global, digamos, de ayudar al gremio.
Pues mire, uno tiene la culpa, porque es que mis hijos desde los 2 años estuvieron sentándose en la Panther, trepándose a mirar a través de la cámara. Finalmente cogieron una cámara mía y desde los 8 años hacían películas con mi camarita Super 8. O sea, a cuento de qué me quejo. Sin embargo, cuando el mayor de mis hijos, Lucas, acabó el colegio y dijo que quería estudiar ingeniería mecánica y entró a la Universidad de Los Andes a estudiar ingeniería mecánica, yo dije, ¡qué delicia! Al fin uno que va a ser rico. Eh, y no, porque después de estudiar 2 o 3 años de ingeniería se pasó a matemáticas, hizo matemáticas otro tiempo y luego dijo, no, es que lo mío es el cine y entonces se fue a Barcelona a estudiar cine. Eh, o sea, ¿de qué me quejo? Vivieron desde la infancia en un mundo, además, muy intelectual, porque en este barrio en que ellos vivieron, todos los vecinos son la gente del mundo del arte. O sea, por aquí viven los pintores, los escritores, los arquitectos, y era lo que ellos veían aquí en las fiestas, en esta casa, en las reuniones, en las comidas, pues los que venían eran ese mundo, el mundo del arte, de manera que claro, es que la otra influencia era que mi papá y mis dos hermanos, ingenieros, y como no sé cuántos tíos Lobo Guerrero, ingenieros. Yo en algún momento pensé que ellos han debido ser arquitectos, que Rafael era arquitecto, tenía una oficina, fue un arquitecto brillante y era también una influencia grande para ellos. Y ellos son muy arquitectos, mis hijos, ven mucho la arquitectura, opinan, diseñan, todo eso. Pero pues les ganó el arte. Pues es que nadie se quiere morir, ¿no? Eh, pues vea, en la pandemia todos nos dedicamos a pensar en la muerte. Eh, y fue una época en que escribí un libro que espero conseguir editor, un libro en que cuento mi relación con el cine, mi historia con el cine, que es un poco historia del cine colombiano, porque la ventaja de vivir bastantes años, como en mi caso, pues es que he recorrido todo ese panorama del cine colombiano que me ha tocado ver cómo nace, cómo lo matan, cómo vuelve y arranca, cómo vuelve, no sé qué, pues porque ha habido como muchos nacimientos del cine colombiano, como que el libro me ha servido para reflexionar sobre qué hice yo y como detener la muerte, como decir, espérese, todavía no venga por mí porque es que quiero hacer otra cosa. No, no me gusta la muerte, no me quiero morir y quiero hacer unas películas que me faltan. Eh, Cuando nació mi nieta, como que sí fue un punto en que dije, ya me puedo morir. Ya fue tan, no sé, no sé qué, pues me conmuevo cuando pienso en la nieta, que es fantástica. Eh, como que es, como que es yo, que dejo como una semillita. Eh, y entonces la biografía, o como se llame, la autobiografía, es como dedicada a ella y a mis hijos, evidentemente, pero muy a la nieta. Pero sí, la muerte, se me están muriendo tantos amigos. Esta es una época dolorosa en ese sentido. Es decir, lo feo de llegar a viejo es ver morir sus amigos. Mm, pero ahí voy y creo que estoy muy contenta con la edad que tengo. Me siento muy contenta, me siento contenta con lo que he podido hacer y haciendo fuerza y cuidándome mucho mi salud para poder hacer lo que me falta, que son un montón de cosas. Ni por el diablo. Ah, si yo no me estreso, estoy muerta. Mejor dicho, si no hago nada, estoy muerta o me busco enfermedades, tal vez. No, creo que hay una cosa que nos pasa a los viejos y le pasa a muchos contemporáneos míos y es que la tecnología
nos comienza a dejar atrás. Y eso me preocupa mucho porque veo compañeras mías de colegio, por ejemplo, que ya lo del internet no pudieron o que ya el WhatsApp es una cosa imposible de manejar o el computador, y eso me parece aterrador porque uno se va muriendo, se va aislando. Entonces, desde siempre me ha encantado los aparatos, en saber, desde joven yo tenía un tocadiscos y cuando se me dañaba, entonces lo abría y trataba de entender cómo era que funcionaba y lo arreglaba, porque me gusta entender el mecanismo de las cosas. Las cámaras, cuando eran no digitales, sino las cámaras mecánicas, yo sabía cómo funcionaba y sabía, la podía abrir. Si había una película trabada, uno se metía entre la bolsa esa, el charging bar, en la bolsa esa para no abrir y destapar la película y entender dónde se había enredado, o sea, porque me gustaba entender cómo funcionó y poder solucionar ese problema. Un guión finalmente es un mecanismo que hay que entender cuáles son las líneas de fuerza, qué es lo que hace la reacción, o sea, un guión, la escritura de un guión es un mecanismo como de relojería, ¿no? Bien hecho, los buenos guiones, si tú lo analizas, ves cómo se construyeron como un aparatico mecánico, casi que mecánico.